Cada mañana, a las 7:15, salgo de mi apartamento en el cuarto piso. Giro la llave 2 veces, compruebo el picaporte, bajo las escaleras contando los escalones, 24 hasta el tercero, 24 más hasta el segundo. Aquella mañana de octubre, como siempre, el vecino de abajo estaba en el rellano. Fingía revisar su buzón, pero no había correo los martes. Lo sabía porque trabajo en correos desde hace 3 años. Buenos días, murmuré al pasar. Asintió sin mirarme directamente. Llevaba la misma chaqueta gris de siempre, demasiado abrigada para la temperatura. Sus dedos tamborileaban contra el metal del buzón con un ritmo constante. 3 golpes, pausa, 3 golpes. En la calle, esperé el autobús número 47. Llegó puntual a las 7:32. Me senté en el quinto asiento de la derecha, junto a la ventana. Desde allí podía ver los balcones de mi edificio. El vecino estaba en su balcón del piso inferior. Tenía algo en las manos, algo pequeño que reflejaba la luz matutina. Cuando el autobús arrancó, bajó el objeto rápidamente. Durante el trayecto, no pude quitarme la sensación de que había presenciado ese gesto antes. Muchas veces, siempre a la misma hora, siempre desde el mismo ángulo. En la oficina, Carla me ofreció café. ¿Estás pálido? ¿Todo bien en casa? Sí, solo cansado. Mentí, no estaba cansado. Estaba inquieto. Había algo en la manera en que el vecino sostenía ese objeto, algo deliberado y familiar que no lograba identificar. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome sin que me diera cuenta? Por la tarde encontré un sobre bajo mi puerta, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito con letra impecable, Miguel Herrera, 4A. Dentro había una fotografía, yo saliendo del edificio esa misma mañana, tomada desde arriba. El ángulo era perfecto, como si el fotógrafo hubiera esperado el momento exacto en que pisara la acera. Me temblaron las manos. Revisé el sobre nuevamente, nada más, subí al piso de abajo y toqué la puerta. Esperé 5 minutos. Nadie respondió, pero escuché movimiento dentro. Pasos lentos, deliberados. Una silla arrastrándose. ¿Hola? Llamé. Soy Miguel, del cuarto piso. Silencio. Bajé a mi apartamento y cerré con llave. Después puse la cadena de seguridad, algo que nunca hacía. Me asomé a la ventana de la cocina, que daba al patio interior. Desde allí podía ver parcialmente el balcón inferior. Había una mesa pequeña con varios objetos encima. No distinguía que eran desde esa distancia, pero uno de ellos tenía forma rectangular y delgada. Preparé la cena sin apartar la vista de la ventana. A las 8 en punto, una luz se encendió en el apartamento del vecino. Una silueta se movió cerca del balcón, organizando los objetos sobre la mesa. El teléfono sonó. Era mi madre. ¿Cómo estás, cariño? Te noto raro últimamente. Estoy bien, mamá. Solo trabajo. ¿Seguro? Tu voz suena diferente. Colgué después de 5 minutos de conversación forzada. Cuando volví a mirar por la ventana, la luz de abajo estaba apagada, pero la silueta seguía allí, inmóvil junto al balcón. ¿Cuántas fotografías más tendría ya en su poder? El miércoles cambié mi rutina. Salí 20 minutos antes, bajé por la escalera trasera, tomé el autobús en la parada siguiente. No sirvió de nada. Por la tarde había otro sobre. Contenía 3 fotografías, yo comprando en el supermercado, yo esperando el autobús en la nueva parada, yo entrando por la puerta trasera del edificio. Las fechas estaban escritas al dorso con la misma letra perfecta. No eran de ayer. La más antigua tenía fecha de hace 14 días. Llamé a la policía. ¿Le ha amenazado directamente?, preguntó el agente. No, pero, ¿ha entrado en su propiedad? Técnicamente no, pero las fotografías. Señor Herrera, tomar fotografías en espacios públicos no constituye delito. Si la situación escalara, llámenos de nuevo. Colgué frustrado. Revisé mis cuentas bancarias online. Cambié todas las contraseñas. Comprobé las cerraduras. Todo normal, excepto una cosa. Mi consumo eléctrico había aumentado un 15% en el último mes. Imposible. Vivía solo. Usaba los mismos electrodomésticos. Mantenía los mismos horarios. Durante la noche, oí ruidos en el apartamento de arriba. Pasos regulares, como si alguien midiera distancias. Después, un sonido metálico repetitivo. Algo siendo instalado o ajustado. A las 2 de la madrugada, el ruido paró. Me asomé al balcón con cuidado. El apartamento de abajo estaba a oscuras, pero había una luz tenue en el 5 bites, justo encima del mío. Un apartamento que llevaba vacío 6 meses. Subí las escaleras descalzo, contuve la respiración en cada rellano. La puerta tenía una cerradura nueva, brillante, recién instalada. Pegué el oído a la madera. Silencio absoluto, pero cuando bajé a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. ¿Qué más había cambiado en mi ausencia? Registré cada centímetro de mi apartamento. Todo parecía igual, pero había algo diferente en el aire. Un olor sutil, como a colonia masculina que no era la mía. En el dormitorio, el espejo del armario estaba ligeramente desplazado. Detrás encontré un pequeño agujero en la pared, perfectamente circular.
del tamaño de una moneda. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera desde el apartamento de al lado. Busqué en internet cómo detectar dispositivos de vigilancia. Descargué una aplicación que detectaba señales electromagnéticas. El móvil empezó a vibrar cerca de la pared del dormitorio, después junto al televisor del salón, finalmente en la cocina. 3 puntos. 3 dispositivos. Desmonté el enchufe cerca de la cama. Detrás del mecanismo había un objeto negro del tamaño de un botón, con un pequeño objetivo que apuntaba directamente hacia la cama. Lo arranqué con manos temblorosas. Era más pesado de lo esperado, con una superficie metálica pulida que reflejaba mi rostro deformado. Los otros estaban ocultos con la misma precisión profesional. Alguien había planificado esto cuidadosamente, había estudiado mis horarios, había esperado el momento perfecto para entrar. Reuní los 3 dispositivos sobre la mesa de la cocina. Parecían caros, sofisticados. No eran juguetes de espía comprados online. Llamé de nuevo a la policía. En esta ocasión vinieron. Esto es serio, dijo la agente López. ¿Tiene idea de quién podría haber hecho esto? Mi vecino de abajo. Lleva semanas observándome, tomando fotografías. ¿Ha hablado con él directamente? He intentado, pero no responde. Vamos a hacerle una visita. Subimos al piso inferior. La agente López golpeó la puerta con autoridad. Policía, abra, por favor. Esperamos. Nada. Señor Herrera. La voz vino desde dentro, amortiguada. ¿Es usted? Me quedé helado. Esa voz. La conocía. ¿Cómo podía conocer mi voz alguien que nunca había hablado conmigo? La puerta se abrió despacio. El hombre era más joven de lo que había pensado, quizás 30 años. Tenía ojeras profundas y las manos manchadas de tinta. Agente López, Policía Nacional. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre actividades de vigilancia. Él me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran del mismo color que los míos. Verde claro, con una mancha dorada en el iris izquierdo, como los míos exactamente. Pasen, dijo. Los dos, el apartamento era un museo de mi vida. Fotografías mías cubrían las paredes, desayunando, durmiendo, hablando por teléfono. Había un escritorio lleno de documentos, mis facturas, extractos bancarios, informes médicos. En el centro de la habitación, una mesa con los 3 dispositivos que había encontrado, idénticos a los que tenía en mi bolsillo. ¿Cómo consiguió todo esto?, preguntó López. No es difícil cuando conoces los hábitos de alguien, respondió él. Miguel sale todos los días a las 7:15. Vuelve a las 6:30. Los martes va al supermercado. Los viernes visita a su madre. ¿Por qué?, conseguí preguntar. Sacó una carta arrugada de un cajón. El papel era amarillento, la tinta descolorida. La letra era la misma que había visto en los sobres. Porque hace 28 años, nuestros padres nos separaron cuando éramos bebés. Porque durante toda mi vida he sabido que tenía un hermano gemelo en algún lugar. Porque te he estado buscando desde que cumplí 18 años. López me miró, esperando una reacción. Yo no podía hablar. Miguel Herrera, nacido el 15 de marzo de 1995 en el Hospital La Paz, adoptado por la familia Herrera cuando tenía 6 meses. ¿Te suena familiar? Era verdad. Todo era verdad. Pero esto, señalé las fotografías. Los dispositivos, esto no está bien. Lo sé, susurró, pero no sabía cómo acercarme. Tenía miedo de que me rechazaras. Quería conocerte primero, entender quién eras antes de. López recogió los dispositivos. Esto sigue siendo vigilancia ilegal. Tendrá que venir conmigo. Cuando se lo llevaron esposado, me dio una última mirada. En sus ojos vi mi propia desesperación, mi propia soledad. Aquella noche, solo en mi apartamento sin dispositivos, me sentí más vigilado que nunca, porque ahora sabía que en algún lugar había alguien que me conocía mejor que yo mismo, y que era, a pesar de todo, era mi familia. 3 días después del arresto, López me llamó para una declaración formal. En la comisaría, me enseñó todo lo que habían encontrado en el apartamento de abajo. Su hermano llevaba documentándole más de un año, explicó, extendiendo carpetas llenas de fotografías. Tenía horarios detallados, mapas de sus rutas, incluso grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Las imágenes me mostraban en situaciones que había olvidado, comprando medicinas cuando tuve gripe, esperando el autobús bajo la lluvia, hablando con Carla en la oficina. Había captado momentos íntimos sin que me diera cuenta. ¿Cómo consiguió toda esta información personal?, pregunté, señalando mis extractos bancarios. Acceso ilegal a bases de datos, suplantación de identidad, interceptación de correspondencia. Los cargos son serios. En el fondo de una carpeta, encontré algo que me heló la sangre, una carta dirigida a mí, fechada hace 6 meses. Nunca la había recibido. Querido hermano, comenzaba con esa letra perfecta que ya conocía. He tardado años en encontrarte. Cada día que pasa sin conocerte es un día perdido de nuestra vida juntos. La carta continuaba durante 3 páginas, describiendo su búsqueda, sus dudas, su miedo al rechazo. Al final, una línea que me perturbó: si no puedo ser parte de tu vida abiertamente,
al menos seré testigo silencioso de ella. ¿Por qué no me entregó esto? Pregunté a López. Probablemente decidió que el acercamiento directo era demasiado arriesgado. Prefirió observar primero. Salí de la comisaría con más preguntas que respuestas. Cuánto de lo que había vivido el último año había sido real y cuánto había sido influenciado por su vigilancia. Durante la noche, revisé cada rincón de mi apartamento buscando más dispositivos. No encontré ninguno, pero la sensación de invasión persistía. ¿Podría volver a sentirme seguro sabiendo que alguien me conocía tan íntimamente? López me citó de nuevo una semana después. En esta ocasión tenía más información, y su expresión era grave. Hemos completado el análisis forense de los dispositivos, dijo, abriendo un expediente grueso. La vigilancia comenzó hace 14 meses, no uno como pensábamos. Me enseñó un calendario marcado con fechas y horarios. Mi vida reducida a patrones predecibles, trabajo, supermercado, visitas a mi madre, noches en casa. También encontramos esto en su ordenador. Era un documento de texto titulado Proyecto Reencuentro. Contenía planes detallados para acercarse a mí, fingir casualidades en el supermercado, mudarse al edificio de enfrente primero para estudiar mis horarios. Finalmente conseguir el apartamento de abajo cuando se liberó. Todo esto estaba planificado, meticulosamente. Su hermano había alquilado 3 apartamentos diferentes durante el último año, siempre buscando el ángulo perfecto para observarle. Había más, registros de llamadas interceptadas, copias de mis correos electrónicos, incluso acceso a mi historial médico. La invasión era total y sistemática. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Su hermano tiene formación en informática y seguridad. Trabajó para una empresa de sistemas de vigilancia hasta hace 24 meses. Sabía exactamente cómo hacer esto, sin dejar rastros evidentes. López me mostró fotografías del interior del apartamento que no había visto durante la detención. Una pared entera dedicada a mi árbol genealógico, con documentos de adopción, certificados de nacimiento, incluso fotografías de nuestros progenitores que yo nunca había visto. Él tiene información sobre su familia que usted desconoce, añadió. ¿Quiere verla? Dudé. Parte de mí quería conocer esos detalles, pero otra parte temía lo que podría descubrir. ¿Qué va a pasar con él? El juicio comenzará en 3 meses. Los cargos incluyen acoso, invasión de la privacidad, acceso ilegal a sistemas informáticos. Está enfrentando entre 24 y 60 meses de prisión. Cuando salí de la comisaría, llevaba conmigo copias de los documentos genealógicos. Mi hermano había encontrado a nuestros progenitores. Ambos habían muerto hace una década, sin saber nunca que había sido de sus hijos. El primer intento de contacto llegó 15 días después, a través de su abogado. Una carta breve, escrita en papel oficial de la prisión. Miguel, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero necesito explicarte por qué hice lo que hice. No era solo curiosidad, era supervivencia. La carta continuaba explicando su infancia en diferentes hogares de acogida, su obsesión por encontrar familia, la desesperación que lo llevó a métodos extremos. Cada noche me preguntaba si tendrías mi misma sonrisa, si te gustarían las mismas películas, si también te sentirías incompleto sin saber de dónde venías. Su abogado me llamó por la tarde. Mi cliente quiere verle. Entiende si usted se niega, pero cree que hay cosas importantes que debe contarle sobre sus progenitores. ¿Qué tipo de cosas? Información que no aparece en los documentos oficiales. Sobre por qué los separaron realmente. Rechacé la visita, pero la curiosidad me carcomía. Durante la noche busqué en internet todo lo que pude sobre adopciones de gemelos en 1995. Lo que encontré me inquietó. Las separaciones de hermanos gemelos eran raras, generalmente reservadas para casos extremos, problemas de salud, situaciones familiares complicadas, o cuando las familias adoptivas no podían hacerse cargo de ambos niños. ¿Por qué nos habían separado a nosotros? 3 días después, llegó otra carta, en esta ocasión más larga, más personal. Nuestro padre biológico no murió en un accidente como dicen los documentos. Se suicidó cuando supo que nos iban a quitar. Nuestra madre biológica no pudo cuidarnos sola, pero luchó durante meses para evitar la separación. La carta incluía detalles específicos, nombres, fechas, direcciones, información que podría verificar si quería. Sé que invadí tu privacidad de manera imperdonable, pero no sabía cómo acercarme sin parecer un loco. Llevaba años imaginando nuestro primer encuentro, y cada escenario que creaba terminaba contigo rechazándome. Al final, una pregunta directa: ¿querrías conocer la verdad completa sobre nuestra familia, aunque venga de mí? Durante la noche no pude dormir. Tenía las piezas de un rompecabezas que no sabía si quería completar. ¿Valía la pena conocer la verdad si venía envuelta en violación y obsesión? Decidí verificar la información por mi cuenta antes de responder a las cartas. Contraté a un investigador privado para que confirmara los detalles sobre nuestros progenitores. Los resultados llegaron una semana después. Todo era cierto. Nuestro padre, Carlos Mendoza, se había suicidado 3 meses después de que Servicios Sociales iniciara el proceso de separación. Elena Vázquez, nuestra madre,
había luchado legalmente para mantener la custodia, pero sus problemas de salud mental y la falta de recursos económicos habían hecho imposible cuidar de gemelos. Pero, había más información que mi hermano no había mencionado en sus cartas. Elena había especificado en los documentos de adopción que quería que sus hijos crecieran juntos. Los servicios sociales habían ignorado esta petición porque las familias disponibles solo podían adoptar a un niño cada una. Había luchado durante 24 meses más para reunirnos, escribiendo cartas a las agencias, buscando familias que pudieran adoptarnos a ambos. Murió de una sobredosis cuando teníamos 3 años, sin haber logrado su objetivo. El investigador encontró algo más. Elena había dejado cartas para nosotros, guardadas en los archivos de la agencia de adopción. Cartas que nunca habíamos recibido. Conseguí copias. En ellas, Elena explicaba por qué había sido importante para ella que creciéramos juntos, cómo había luchado para evitar nuestra separación, cuánto lamentaba no poder darnos la familia que merecíamos. Espero que algún día se encuentren, había escrito en la última carta. Espero que puedan perdonarme por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantenerlos conmigo. Aquella noche, escribí mi primera respuesta a mi hermano. He verificado la información que me diste. Es cierta. También he descubierto cosas que tú no sabías sobre Elena. Creo que necesitamos hablar, pero no estoy listo para visitarte en prisión. Cuando salgas, si quieres, podemos intentar conocernos de manera normal. Envié la carta al día siguiente. Su respuesta llegó en 48 horas. Gracias por darme una oportunidad. Sé que no la merezco, pero prometo que si me permites formar parte de tu vida, será de la manera correcta en esta ocasión. ¿Podría realmente confiar en alguien que había violado tan profundamente mi privacidad? El juicio duró 3 días. Asistí a todas las sesiones, observando a mi hermano desde el banco del público. Durante los testimonios, escuché detalles sobre la vigilancia que me hicieron temblar. Había grabado mis conversaciones telefónicas con mi madre, había fotografiado mis citas médicas, había documentado hasta mis cambios de humor, pero también escuché su testimonio. Con voz quebrada, explicó al juez la desesperación que lo había llevado a esos extremos. Señoría, no justifico mis acciones, pero quiero que entienda que para mí, Miguel no era solo un desconocido, era la mitad de mí que había perdido cuando éramos bebés. Era mi familia. El juez lo sentenció a 24 meses de prisión con libertad condicional después de 8, más terapia psicológica obligatoria y una orden de alejamiento que él mismo pidió que fuera temporal. Quiero demostrarle a mi hermano que puedo cambiar, dijo durante la sentencia. Cuando salga, si él quiere conocerme, será bajo sus términos, no los míos. Después del juicio, su abogado me entregó una caja que había pedido que me dieran. Dentro estaban todas las fotografías que había tomado de mí, junto con una nota. Estas te pertenecen. Son tu vida, no la mía. Cuando salga, quiero empezar de cero, sin secretos entre nosotros. Durante los siguientes 8 meses, intercambiamos cartas semanalmente. Gradualmente, a través de esas páginas, conocí a la persona detrás de la obsesión. Sus miedos, sus esperanzas, su genuino arrepentimiento. Cuando salió de prisión, accedí a encontrarme con él en un café público, con López presente como mediadora. La primera cosa que me dijo fue: no te pareces tanto a mí como pensaba. Sonreímos. Era la primera vez que lo veía sonreír. Y tenía razón, nuestras sonrisas eran diferentes. Hoy, 24 meses después, tenemos una relación cautelosa pero real. Nos vemos una vez al mes, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Está en terapia, trabaja en un taller mecánico, y lentamente está construyendo una vida normal. A veces me pregunto si habría sido mejor no haber sabido nunca de su existencia. Pero cuando miro las cartas de Elena, cuando pienso en su último deseo de vernos reunidos, creo que habría estado orgullosa, no de cómo nos encontramos, pero sí de que finalmente lo hiciéramos. Algunas familias se construyen de maneras imperfectas, pero eso no las hace menos reales. La primera vez que Miguel vino a cenar a casa, se sentó en el borde de la silla como si estuviera listo para salir corriendo. Carmen había cocinado su famoso pollo al ajillo, y yo había puesto la mesa con el mantel bueno, ese que solo usamos en ocasiones especiales. Él comió en silencio, respondiendo con monosílabos cuando le preguntábamos sobre el trabajo. ¿Te gusta la mecánica?, le pregunté, tratando de encontrar un terreno común. Sí, murmuró, sin levantar la vista del plato. Carmen me lanzó una mirada que decía: ten paciencia. Ella siempre fue mejor que yo para leer a las personas. Fue durante el postre cuando algo cambió. Carmen había preparado flan casero, y Miguel, sin pensarlo, sonrió al probarlo. Mi abuela hacía uno parecido, dijo, y por primera vez en la noche, sus ojos se encontraron con los míos. Elena me enseñó la receta cuando era pequeño, pero nunca me salió igual. Ese fue nuestro primer momento real como familia. Los meses siguieron pasando, y poco a poco, Miguel comenzó a relajarse en nuestra presencia. Descubrimos que tenía un talento natural para arreglar cosas rotas, no solo motores, sino también grifos que goteaban, relojes antiguos,
cualquier cosa que necesitara paciencia y manos hábiles. Era como si hubiera heredado algo de mí después de todo, aunque por caminos completamente diferentes. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, me preguntó si podía ver algunas fotos de cuando yo era joven. Quiero saber cómo eras a mi edad, dijo, y había algo vulnerable en su voz que me recordó al niño que nunca conocí. Pasamos toda la tarde revisando álbumes. Le mostré fotos de mis padres, sus abuelos que nunca conoció. Le conté historias de mi juventud, de mis errores, de las decisiones que tomé y de las que me arrepiento. Él escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, construyendo lentamente un mapa de dónde venía. Cuando llegamos a las fotos de Elena, se quedó callado por un largo rato. Se parecía a ti, dijo finalmente, y tú te pareces a ella. Le respondí, no hablamos más esa tarde, pero algo había cambiado entre nosotros. Una conexión que ni el tiempo perdido ni las circunstancias difíciles podían borrar. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que la familia no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega tarde, a veces llega rota, a veces llega cuando menos la necesitamos y más la merecemos. Miguel sigue viviendo en su apartamento, pero viene a cenar todos los domingos. Carmen le está enseñando a cocinar, y él me está enseñando que nunca es demasiado tarde para ser padre. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero pueden transformarse en algo diferente, algo que nos hace más fuertes.